Escuchamos, escuchamos hoy en la primera lectura del libro del profeta Samuel, la vocación de Samuel, cuando Dios llama a este profeta para su servicio. Dios va a llamar a este profeta en tiempos de crisis. Es una crisis muy fuerte en la que ya se pecaba con desfachatez dentro y fuera del templo. Dentro y fuera del templo ya el pecado era muy fuerte. Ahora es muy natural rebelarse en el ser humano. Después del pecado original es muy natural, ha resultado muy natural ese rebelarse por lo que no es placentero. Nosotros aceptamos lo que nos gusta. Hemos cambiado lo que nos conviene por lo que nos gusta y defendemos lo que nos gusta y despreciamos lo que nos conviene. Ese es el gran problema que hay y esa es la razón por la cual se acepta tanto el pecado. Pues desde niños ahorita los vemos que la mamá le da de comer al niño y si no le gusta, si no es de su agrado, no se lo quiere comer. Y luego viene el problema con las medicinas, porque las medicinas no suelen tener un sabor agradable y como no les es agradable, no se lo quiere comer. Estamos acostumbrados a quedarnos solo con lo que nos gusta, pero lo que nos gusta no siempre es lo que nos conviene. A veces lo que nos gusta nos corrompe. Ese es el gran problema, el gran peligro de seguir nosotros en esa actitud. La rebelión contra la voluntad de Dios siempre tiene consecuencias. Y parece que nadie se lo dice a las personas, pero siempre tiene consecuencias la rebelión a Dios. Cuando nosotros despreciamos a este buen Dios que nos ama, entonces permitimos que se acerque el que nos odia, el enemigo de Dios. En la medida que despreciamos la voluntad de Dios, el enemigo adquiere derechos para acercarse a nuestra vida y hacernos sufrir. Vemos todas estas consecuencias en la primera lectura. Vemos estas consecuencias cuando Dios, que parecía que estaba ausente, que parecía que no veía nada, todo el desastre, todo el pecado, toda la corrupción que había dentro del pueblo de Israel, la corrupción que había dentro de los sacerdotes, Elí lo que permitía a sus hijos. Entonces Dios le avisa el castigo a Elí. Y es cuando se dan cuenta que Dios siempre estuvo presente y siempre estuvo mirando, porque a veces actuamos como si nadie nos viera, como si nadie se diera cuenta de nuestras faltas. Entonces viene el castigo hacia el profeta. ¿Qué es lo que le dice Dios a este profeta? Porque Elí era sacerdote y era profeta, y sus hijos eran sacerdotes. Y fíjense los castigos por la idolatría que había, por el desprecio a la voluntad de Dios. No habrá nunca ancianos en tu descendencia. Todos van a morir jóvenes. Es consecuencia del pecado. Esto es consecuencia del pecado. Es más, sus dos hijos mayores de Elí, los dos hijos grandes que eran sacerdotes, fungían como sacerdotes en ese momento. El Señor les avisa, Él les permitió el pecado, se hizo de la vista gorda. Sí les decía Elí, se están comportando mal, me han llegado rumores de que están haciendo lo que no es agradable a los ojos de Dios. Sí se los dijo, pero nunca puso límites, nunca utilizó la autoridad que Dios le había dado, y entonces vienen las consecuencias. Por eso que tú permitiste que hicieran, tus hijos morirán. Y van a morir los dos. Y le dice el Señor, los dos van a morir el mismo día, y el mismo día van a morir estos dos. Vean las consecuencias que tiene cuando nosotros aceptamos la corrupción en nuestra vida o en nuestra familia. Siempre hay consecuencias cuando se acepta el pecado, siempre hay consecuencias cuando se acepta el rechazo a Dios, cuando los papás se creen a veces más buenos que Dios y aceptan y permiten lo que Dios no permitiría. No, mis hijos, nosotros no podemos ser más buenos que Dios. No podemos ser más buenos, no podemos ser más sabios que Dios. Lo que Dios no permite, por algo no lo permite, y nosotros tenemos que adaptarnos a Él. Tenemos que aceptar esta voluntad divina.
A mí me estremece mucho cuando leo el pasaje del libro del profeta Amós en el capítulo 8. Es algo que verdaderamente para tomar muy en cuenta. Es algo, es un tiempo también de crisis. Es un tiempo de crisis donde ya no se querían dejar gobernar por Dios. El pueblo de Israel ya despreciaba a Dios, era un tiempo de auge y empezaron a despreciar a Dios. Y ellos querían hacer sus caprichos, que Dios no se metiera en esto, hacer sus caprichos, y fueron cayendo en una grave ingratitud con Dios. Igual el desenfreno, la idolatría. Y Dios parecía que no estaba, Dios parecía que no veía, porque Dios permite, nos da tiempo para que veamos, comprendamos y nos convirtamos. Pero Dios tiene límites. Dios tiene límites muy sanos. Si Dios no hubiera puesto los límites que pone, ya el ser humano no existiría sobre la tierra. Y entonces Dios va a actuar a todos estos pecados y va a permitir la peste. La peste Dios la puede permitir y Dios la puede frenar, eso lo vemos en muchos pasajes de la Sagrada Escritura. Pero aquí en el profeta Amós lo que más me da escalofríos a mí es cuando se habla de las dos peores pestes que Dios ha permitido en el mundo. Las dos peores pestes que son castigos por estos pecados que hablamos, que son los mismos que estamos viviendo ahorita. Pareciera que el ser humano no tiene memoria histórica. Regresamos y cometemos los mismos errores porque se nos olvida que ya los cometimos y las consecuencias que tuvieron. Se nos olvida. Ya se está hablando de la Tercera Guerra Mundial. Ya se les olvidó los desastres de la Primera y los desastres de la Segunda Guerra Mundial. Ya están ahorita hablando de una Tercera Guerra Mundial. ¿Cuál es la peste? La peor de las pestes, cuando la persona no quiere ya de plano nada con Dios, a pesar de que Dios hable a través de sus profetas. La peste del hambre de la palabra de Dios. El hambre de la palabra de Dios. Es decir, que Dios permite que sucedan acontecimientos por los cuales nos sea quitada la palabra de Dios y la comprensión de esta. Y la comprensión de esta, cuando se nos quita la comprensión de la palabra de Dios, entonces el ser humano va a la condenación eterna. Porque es Dios el que nos puede guiar a la salvación. Si Dios no nos guía, no podemos nosotros solos, no podemos encontrar un camino de salvación. No sabemos, no lo conocemos. Si nosotros pudiéramos buscar nuestro propio bien, nosotros seríamos felices. Pero no, ni siquiera la felicidad para nosotros mismos hemos podido alcanzar. Entonces viene esa peste de la palabra de Dios. ¿Y cómo la provoca Dios? La peste de esta hambre de la palabra de Dios, a través de una peste peor, la peste de los sacerdotes corruptos. Cuando Dios permite eso, es una aniquilación. Es una aniquilación peor que la que hubo en el tiempo del diluvio. Peor que eso, porque esta aniquilación, todos cuanto mueren se condenan, se van condenando, porque los sacerdotes corruptos pues no podría existir un peor castigo que un sacerdote corrupto. No podría haber. Un sacerdote corrupto no solo va a justificar el pecado en su propia vida, porque la justifica, no solamente va a justificar el pecado en su propia vida, no solo va a justificar la corrupción en su vida, sino que va a hacer que muchos se sientan justificados en su pecado. Va a hacer que muchos se sientan justificados. ¿Esto a qué nos lleva? A pecar a gusto. Ya no hay problema, podemos pecar y ya el Padre dijo que ni es pecado, que no es cierto, que no es para tanto. ¿Qué posibilidades nos quedan de conversión? Ni una sola posibilidad de conversión. Si no estamos conscientes de que estamos haciendo el mal, ¿cómo vamos a imaginarnos que necesitábamos de una conversión? Imagínense. Por eso es peligrosísimo cuando Dios permite esta peste, es peligrosísimo. Un sacerdote corrupto va a cambiar la interpretación de la palabra de Dios, porque la van torciendo en su significado o en su interpretación, la van torciendo para que se justifique todo.
todo ahora mismo, cuánto está toda esta ideología de género que se ha desarrollado y que han desembocado incluso están atreviéndose a decir que Juan el evangelista, Juan el apóstol tenía el problema del homosexualismo y que por eso era muy amado por Jesús. Vean dónde llevaron, híjole, eso es tergiversar, es doblar, es torcer la palabra de Dios para que diga lo que nunca quiso decir, para que diga, pero cuando uno acepta la corrupción, uno busca la manera de que todo eso sea justificado por la misma palabra de Dios. Ese es el camino más corto para la condenación eterna. Porque ya quién va a buscar cambiar un poquito, quién le va a dar miedo o vergüenza si quiera llegar a pecar. Ya no hay nada de eso, ya se sienten felices, qué a gusto estamos. Todo lo que nos gusta que es pecado, ya ahora ya nos dicen que no lo es. Es un peligro todo esto. Un sacerdote corrupto puede decir a las personas que las cosas dejaron de ser pecado, que no se preocupe por algunas de sus acciones pecaminosas, cuando nosotros sabemos que Dios no cambia. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que ayer le ofendía, le ofende hoy y le ofenderá mañana. Si lo que le ofendía antes, hoy no le ofende, en Dios hay cambios. Y si hay cambios, no es perfecto. Y si no es perfecto, no es Dios. Por eso no puede cambiar, porque lo que Él quiere, lo que Él busca, lo que Él dice es perfecto. Y como es perfecto, persevera, permanece por todos los tiempos. Los 10 mandamientos no necesitamos cambiarle ni una coma. Así como fueron dados, tienen la frescura del tiempo en el que fueron dados, la aplicación en la que fueron dados. Claro que ahorita escuchamos muchos rumores de personas como que quisieran cambiar este tipo de cosas o la interpretación de este tipo de cosas. No necesariamente. Por eso la Biblia no se interpreta sola. Se necesita alguien al quien Dios da la autoridad para esto. Un sacerdote que se permite la corrupción o el pecado, que se une a la corrupción que hay en el mundo para disfrutar lo que hay en el mundo, pues no te va a arrebatar del mundo porque también pertenecería a ese mundo él. Entonces, ¿cómo te va a decir no hagas lo que yo hago? No podría decirlo. Entonces, por eso el sacerdote se va condenando. Cuando un sacerdote nunca se salva solo y nunca se condena solo. El sacerdote siempre se condena en bola, en toda la bola que está a su alrededor. Si el sacerdote va al cielo, los que están a su alrededor van al cielo. Si el sacerdote va al infierno, los que están a su alrededor van al infierno. Todo depende en cuál bola anden. Todo depende en cuál bola anden. Ciertamente ahorita muchas personas dicen que hay una confusión en la iglesia. ¿En la iglesia no hay confusión, mis hijos? En la iglesia no hay confusión, no puede haber confusión en la iglesia. Dicen que hay confusión en la iglesia porque unos sacerdotes dicen que esto es pecado y otros dicen que no es pecado. Unos dicen que eso es pecado y otros dicen que es amor, que cuando es amor, pues es amor, y si es amor, pues ya con eso es suficiente. No, ¿por qué se sienten confundidos y hasta un poquito agresivos diciendo que la iglesia está confundida? No está confundida, es que ya escucharon la verdad de esas personas. Y ahora están escuchando una interpretación diferente. Les gusta, pero la conciencia no los deja. Y quisieran que los otros también lo aceptaran para que todos estuvieran felices. Pero la conciencia les está haciendo la guerra. ¿Hay confusión en la iglesia? No. ¿Hay gente confundida? Sí. ¿Hay sacerdotes confundidos? Sí. Pero la verdad es la misma. ¿Cuál es la confusión? La doctrina es la misma. ¿Cuál es la confusión? No existe una confusión. ¿Lo tomas o lo dejas? Es todo. Aquí la cosa es qué vas a decidir tú, no qué está decidiendo la iglesia. La iglesia no tiene facultades, la iglesia es de Cristo y Él va guiando la iglesia y Él va protegiendo la iglesia, aunque a veces parece que se quedó dormido en la proa mientras el barco se está hundiendo, parece que se durmió, parece que no se da cuenta, parece. Pero de repente el Señor se muestra, levanta la cabeza y Él puede calmar el mar y el viento, pero esto sirve mucho para que nosotros veamos quién somos, qué queremos, qué es lo que estamos buscando. Entonces, por eso es que hay algunos ahorita afirman, la iglesia está en crisis. No,
Dentro de la iglesia hay muchas personas en crisis, sí. Están en crisis porque no quieren aceptar del todo la verdad ya revelada. Eso sí produce crisis en una persona. Pero el que acepta esa verdad ya revelada, pues ya no hay crisis. Simplemente acepta la verdad que ya nos fue revelada. Simple y sencillamente. Entonces, pero si alguien dice, yo seguía a este sacerdote, y como este sacerdote me dijo que no era pecado, entonces yo no tengo la culpa. A mí un sacerdote me dijo que no era pecado, entonces como un sacerdote me dijo que no era pecado, entonces yo ya no tengo la culpa. ¿Será un criterio válido? ¿Será algo que se pueda aplicar? ¿Será algo que nosotros podemos aplicar en nuestra vida? A ver si... ¿Será algo que nosotros pudiéramos aplicar en nuestra vida? Vamos a poner un ejemplo que nos pudiera ubicar en eso. A ver, si a mí alguien me dice que a ti te gusta que alguien vaya y a pedradas rompa los vidrios de tu casa, que cuando alguien va y rompe a pedradas los vidrios de tu casa, tú eres feliz. Entonces yo agarro piedras y para hacerte feliz, rompo los vidrios de tu casa. Y luego vienes y tú me reclamas, ¿por qué rompes los vidrios de mi casa? Yo no tengo la culpa, a mí me dijeron que te gustaba. ¿Qué dirías tú? Pues ni modo, si te dijeron que te gustaba, pues entonces tú no tienes la culpa. Tú lo rompiste, tú los pagas, a mí no me importa quién te dijo y lo que te dijeron. Tú lo rompiste, tú los pagas, aquel es tu cómplice, aquel va a pagar junto contigo. Pero tú lo rompiste, tú los pagas. ¿Por qué? Pues porque tenías que haber pensado, tenías que haber investigado. Simple y sencillamente porque te lo dijeron, lo tomaste. Necesitas discernir también en esto de las cosas de Dios. También en esto de las cosas de Dios. Nosotros somos culpables si nosotros aceptamos lo que es pecado. No somos unos niños pequeños que no tenemos ni idea de lo que es pecado y de lo que no es pecado. Sí sabemos lo que es pecado y lo que no es pecado. Sí lo sabemos. Que nos carguemos a veces hacia donde pensamos que nos conviene, pensamos a donde se puede hacer un cómplice de pecado. Puede ser que todos tengamos esa tentación en un determinado momento, pero si hacemos un daño lo tenemos que pagar. Lo tenemos que pagar cuando Dios nos presente la deuda que tenemos el día del juicio particular. Imagínense. Si fuimos con un sacerdote corrompido por el pecado, aceptó el pecado y nos enseñó a aceptar el pecado, ¿cuántas deudas vamos a tener? Aunque yo diga, el sacerdote a mí me dijo, sí, pero tú tuviste la posibilidad de preguntar, de investigar, de estudiar, para saber si lo que estabas haciendo verdaderamente era la voluntad de Dios. No lo hiciste, esa es tu falta, eso es lo que te hace culpable. Eso es lo que te hace culpable. Acuérdense que existe la ignorancia y la nesciencia. ¿Cuándo es ignorancia y cuándo es nesciencia? Si alguien me pregunta a mí, ¿cuántos kilómetros hay de aquí a la luna? No sé, no tengo ni idea. ¿Eso es ignorancia? No, porque a mí no me interesa ni tiene nada que ver con la vocación que yo tengo. Pero si a mí, sacerdote, me preguntan, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Si no me lo sé, eso sí es ignorancia, está dentro de lo que yo tengo que saber. Lo que yo estoy obligado a saber y no lo sé es ignorancia. Lo que no estoy obligado a saber y no lo sé es nesciencia. Es nesciencia. ¿Cuántas clases de peces hay? No tengo ni idea. ¿Es ignorancia? No es ignorancia. Pero para alguien que estudió todo eso del océano, sí, si no lo sabes, sí es una ignorancia, porque forma parte de lo que tú deberías de saber. Entonces todos tenemos que saber que conocer la verdad de Dios, la verdad revelada por el Señor. Estamos obligados a buscarla, estamos obligados a investigar, estamos obligados para que nuestra conciencia se vaya formando. Hay sacerdotes buenos y hay sacerdotes malos, sí. Si en el grupo de Jesús lo sabía, mis hijos, ¿no estaba Judas entre ellos? Desde Jesús hay sacerdotes buenos y hay sacerdotes malos. Apóstoles buenos, es decir, obispos buenos y obispos malos. Desde el tiempo mismo de Jesús. ¿Qué no dijo Jesús? ¿Que iba a crecer la cizaña junto con el trigo? Entonces hay trigo y hay cizaña en la iglesia. Por eso tenemos que ser prudentes. Por eso tenemos que ser prudentes. Por eso tenemos que discernir. Por eso tenemos que formarnos.
No podemos ser ignorantes porque entonces vamos a ser confundidos. Una persona que dice que está confundida por lo que pasa en la iglesia es porque no conoce la doctrina y no sabe cuál es la verdad. Entonces es un ignorante. Por no conocer la verdad, entonces es un ignorante y es lógico que esté confundida esa persona. No conoce la verdad. Pero el que conoce la verdad, pues nunca va a estar confundido, ya conoce la verdad, ya conoce la verdad. Y por eso sabemos que si nosotros aceptamos lo que es pecado, va a tener consecuencias. Pero a mí me dijeron, sí, pero no eres un bebé, ¿no te lo dijo tu mamá con el cinto en la mano? Tú podías haber buscado, podías haber analizado, podías haber estudiado. Si te interesa tanto la salvación, tenías que haberle dado tiempo a esto. Por eso, educar la conciencia. Dios nos regaló una conciencia, pero si no la educas, la conciencia no te sabe decir qué está bien y qué está mal. Porque la conciencia se va educando. De una manera natural podemos saber cosas. Sabemos que está mal matar. Sabemos que está mal matar. Hay cosas naturales en la conciencia, pero hay muchos pecados que van en el orden de la falta del amor que la conciencia puede desconocer si no se lo enseñas. Entonces tenemos que formar la conciencia y una vez formada nuestra conciencia, estamos obligados a seguirla. Obligados a seguir la conciencia, pero a una conciencia formada. Una conciencia con ignorancias, una con lagunas, una conciencia no bien formada, pues te va a mandar por todos lados. Cuando tu conciencia te permite pecar, no te sirve para nada la conciencia, no está formada. Cuando ya la conciencia, escuchas cosas y, a ver, hay algo como que no me entro aquí, como que pasa, ¿qué pasa? No siento que hay alguna cosa más. La conciencia está trabajando, busca, investiga, revisa, pregunta, busca, es tu vida, es la salvación tuya la que está en juego. Pero el Padre lo dijo, lo que el Padre dice, el Padre va a dar cuentas a Dios. Tú de lo que tú escuchaste y tú creíste, tú vas a dar cuentas a Dios. Por eso hay que ir educando la conciencia, educando la conciencia. Una vez que la conciencia se educa, se sigue ciegamente. Cuando hay vicios en la conciencia, cuando la persona cae en una conciencia laxa o en una conciencia escrupulosa, ¿cuál es la conciencia laxa? Aquellos que dicen, no es pecado, no, hombre, no seas tan exagerado, para esas cosillas, eso ni a pecado llega, qué exagerado es. Esa es la conciencia laxa, todo, hombre, no es pecado, hombre, Dios es bueno, hombre, Dios ni se va a acordar de eso, hombre. Entonces es la conciencia laxa. La conciencia escrupulosa, todo es pecado. Me comí una mosca, no le pedí permiso a Dios de comerme una mosca, ¿será pecado? No, sí, de veras, no tengo una idea de hasta dónde llega a veces la fineza de una conciencia escrupulosa, donde todo es pecado. Cuando uno tiene malos pensamientos, en menos de 5 segundos la conciencia brinca. O si estás viendo en la televisión algo que tiene escenas eróticas muy fuertes, en 5 segundos la conciencia brinca y te dice, ¡hey, eso es pecado! El que tiene escrúpulo interpreta, ya pecaste. El que tiene una conciencia bien formada, la conciencia le está diciendo, es pecado. Entonces, desde ese momento que ya es consciente, es pecado. Si le sigue, se convierte en pecado. Si rechaza, queda a nivel de tentación. Bien, qué importante la conciencia. Tu conciencia te dice que tienes que hacer algo, lo tienes que hacer. Tu conciencia te dice que no debes de hacer algo, no lo debes de hacer. No lo debes de hacer, hay que seguir la conciencia, pero primero hay que formar la conciencia, bien formada la conciencia. ¿Cómo le vamos a hacer si hay sacerdotes malos? Pero también hay sacerdotes buenos. ¿Es que acaso todos son malos? Así como hay sacerdotes malos, también hay sacerdotes buenos. Entonces la cosa es buscar, ¿qué nos dijo el Señor? Busquen y encontrarán. Busquen y encontrarán. Entonces tenemos que buscar a alguien que nos ayude a ir educando esta conciencia. Si no, somos nosotros culpables de que no nos haya avisado del peligro. Una peste, de esas pestes como la que acaba de haber hace poco, de esas pestes, matan el cuerpo, pero no son tan peligrosas porque no pueden mandar al infierno a nadie. Esta peste sí, de sacerdotes que abrazan la corrupción,
que se desvían del camino de Dios y que se llevan a muchas personas detrás de ellos, eso sí es peligroso, porque el sacerdote va a terminar en el infierno y todos los que lo siguieron con él. Y todos los que lo siguieron van a terminar en el mismo infierno. Esto sí te priva del cielo y te priva del cielo para siempre. Por eso hoy escuchamos al mismo Samuel. Dios le habla a este muchachito, no lo conoce Samuel todavía, no conoce todavía a Dios, pero el Señor le habla y Samuel piensa que le está hablando el sacerdote Elí, el profeta Elí. Y va corriendo, me hablaste, aquí estoy. 3 veces se repite eso. Entonces el profeta se da cuenta, es Dios el que le está hablando. Mira, cuando escuches que alguien te llama, responde, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y entonces vuelve a llamar Dios al profeta, vuelve a llamarlo a Samuel. Samuel, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ese es el camino, escuchar a Dios. Escuchar a Dios en los acontecimientos, escuchar a Dios en la oración, escuchar a Dios en lo que Él nos va hablando, en su palabra, en las homilías, en la vida diaria. Dios va abriendo y cerrando puertas y nos va hablando en silencio, porque va abriendo y cerrando puertas, nos va marcando un rumbo, nos vamos dando cuenta, hay algo, dice una persona, es un no sé qué, que no sé cómo, no se pueden explicar, es que es algo espiritual. Y cuando se va a hablar de lo espiritual, se habla en un lenguaje místico. Y en un lenguaje místico no se habla de las cosas materiales. Y si lo interpretas desde la experiencia material, despedazas el mensaje místico, el mensaje de Dios. Cuando Dios habla, no está hablando un ser humano a otro ser humano. No estás hablándole a tu comadre, a tu compadre. Es Dios el que está hablando a una criatura. Es Dios el que habla a una criatura, y cuando Dios habla no es fácil entender, es necesario tomar las palabras, discernir aquellas palabras, es difícil, la palabra de Dios escrita ya, por eso es tan difícil, no es interpretación privada, lo que cada quien piense, lo que cada quien le nazca, no se puede. Puedes distorsionarla por ignorancia o por debilidad o por alguna cosa, puedes distorsionar la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener la disponibilidad a la voluntad de Dios. No lo que se acomode, no lo que vaya de acuerdo a nuestros gustos y caprichos, sino lo que sea la voluntad de Dios, aunque no me guste, aunque de momento me duele, pero este es el camino. Y te aferras al camino. Es como el náufrago que está en el mar, se hundió el barco y está en el mar y se agarra de una tabla, no siempre iba a poder estar flotando, entonces se agarra de una tabla y sabe que esa tabla lo va a ayudar a esperar a que llegue alguien a buscarlo, a salvarlo. Y así también nosotros tenemos que agarrarnos de la verdad ya revelada y conocida, esa que salva, esa que santifica. Ya estas personas ya recorrieron este camino y llegaron a la santidad. Ya tenemos un camino marcado a la santidad. Hay muchos ahorita que hablan y que dicen y que ponen. A mí me han invitado muchos grupos de sacerdotes y vente, mira que aquí estamos porque estamos haciendo cosa. A ver, ¿cuál es el camino que ustedes están recorriendo? ¿Alguien ya llegó a la santidad haciendo eso que ustedes proponen? ¿Quiénes han llegado a la santidad con eso? No estamos viendo. No me interesa calar un camino nuevo a mí. A cómo están las cosas, a mí no me interesa calar un camino, yo quiero agarrar un camino seguro. ¿Por qué? Porque a donde yo voy, los que me sigan van a llegar conmigo. Donde yo llegue, los que me sigan van a llegar conmigo. No soy solo yo. Si fuera solo yo, me podría aventar a ver qué pasa, pero soy sacerdote. Soy sacerdote y no puedo. Si me presentan un camino donde ya está demostrado, estos ya llegaron a la santidad por este camino, es un camino seguro de santidad, es un camino seguro. Ahora habrá que ver si se acomoda de acuerdo a lo que Dios me está pidiendo a mí y nada más. Pero ya no se rechaza de manera así inmediata, no se puede rechazar. Entonces hay que tener cuidado. Lo que nos impide la disponibilidad a la voluntad de Dios es el alma enferma que nosotros tenemos. El alma enferma por el pecado, la debilidad que ha venido a nosotros por causa del pecado. Este cuerpo que está acostumbrado a lo que es pecado, porque lo hemos acostumbrado a la pereza, tantas cosas que son pecado, que hemos acostumbrado el cuerpo. Pero
pero entonces nos vamos a asustar porque tenemos muchos inconvenientes. No, hoy vemos a Jesús en el Evangelio. Llega a la casa de Pedro, la suegra de Pedro está enferma, está con fiebre, está tirada en cama. Y le dicen a Pedro, le dicen a Jesús, y Jesús va donde está esta mujer tirada en cama, la toma de la mano y la sana. Dicen que por eso se enojó Pedro, ¿no es cierto? Y por eso lo negó 3 veces. No tuvo hijos Pedro, pero sabemos que era casado porque nos hablan de la suegra de Pedro. Por eso sabemos que Pedro era casado. Llega Jesús, la toma de la mano y por su poder, Él pasa por encima de todo y la sana. Ella se levanta, sana, puede servirlo. No sana, no podía servirlo. Si nosotros no podemos servir a Dios con santidad, estamos enfermos. Necesitamos sanar para poder servir a Dios con santidad. Porque es posible que estemos sirviendo a Dios, que pertenezcamos a un grupo o a otro, pero si no tenemos un alma sana, entonces nuestra presencia va a perjudicar a otras personas. Necesitamos sanar, necesitamos que el Señor nos sane para poder servir. El servicio debe nacer de esa sanación, de ese un impulso del amor que quiere corresponder al amor de Dios. Ese es el servicio. Por eso en el servicio, cuando la persona ha sido sanada por el amor de Dios, es capaz de llegar al martirio. Pero si no ha sido sanada por el amor de Dios, va a temblar ante el solo pensar que la posibilidad del martirio. La sanación, ¿qué es lo que nos sana? También nos sana la verdad. La verdad nos va sanando. El vivir la verdad nos va sanando. Eso nos va sanando. Entonces tenemos que ir adecuando nosotros nuestra vida, adecuándola a Jesús. Él es el que nos va a sanar. No es de que yo tengo que esperarme a ser sano para seguirlo. No, es que Él me va a sanar. Él me va a sanar, como sanó a los leprosos, como sanó a los ciegos, sordos, mudos, a todos. Entonces lo que tenga yo también lo va a sanar Él. Y necesito que lo sane, sobre todo en cuanto a la mente, que yo no malinterprete la voluntad de Dios a mi conveniencia o por mis debilidades. Que no rasure, que no diluya la palabra de Dios porque me convenga a mí, porque me guste a mí alguna cosa. ¿Sí? Entonces, ahora la pregunta aquí es, ¿tú ya sabes de qué te tiene que sanar Dios? ¿Ya eres consciente de lo que necesita ser sanado tú? Porque ¿cómo te va a sanar si tú no estás dispuesto a la sanación? ¿Cómo te va a sanar? ¿Una persona que no sabe que está enferma va a ir al doctor? No. Para que una persona vaya al doctor es porque ya sabe que está enferma. Si nosotros no sabemos que estamos en peligro de condenación, no vamos a buscar la solución. Por eso necesitamos que Él nos ilumine, que Él sane nuestra mente, que nos sane con la verdad, el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la verdad, que me ubique en la realidad. ¿A dónde voy a llegar si sigo viviendo como estoy viviendo? ¿Dónde voy a terminar? Yo quiero terminar ahí cuando se acabe mi vida. Tengo que estar plantado yo en mi realidad y la verdad me hará libre. La verdad me va a dar la posibilidad de escoger el camino del bien o el camino del mal. Pero la verdad, el conocimiento de la verdad, no hacer el mal pensando que estoy haciendo el bien, no pecar pensando que estoy haciendo el bien, pensando que no le duele a Dios, que no hay ningún problema. Cuidado con eso porque nos podemos condenar pensando que vamos en camino de salvación. Nos podríamos condenar pensando que vamos en un camino hacia la salvación. Entonces necesitamos esforzarnos por dejar lo que nos hace daño. Esas amistades tóxicas que a veces llegamos a tener, todo lo que no va, tenemos que juntarnos con los que van al cielo. Porque como es difícil el camino, tenemos que irnos motivando unos a otros. Hay muchas dificultades, hay muchos dolores, hay mucha sangre en el camino. Necesitamos juntarnos con los que van a donde vamos nosotros, soportarlos, ayudar al que se cae para que luego nos ayuden a nosotros cuando caigamos. Por eso Jesús no solo viene a sanar,
sino vino a dar a conocer la verdad. Hoy lo escuchamos en el Evangelio. Jesús sana a la suegra de Pedro y llevan a todos los enfermos que hay cerca de ahí. A todos los llevan, hagan de cuenta que fuera el simi, todos llegan ahí. Y Jesús sana a todos ahí, a todos los sana el Señor. Y al siguiente día en la noche Jesús se levanta y se va a orar. Y los apóstoles salen en la mañana a buscarlo, dónde se habrá metido, andan hasta que dan con él. Maestro, todo el mundo te anda buscando, todos quieren verte, porque todos quieren sanar. ¿Qué dijo Jesús? Vamos a los otros pueblos a predicar la verdad. Eso sana. Conocimiento de la verdad te sana el alma, te sana el cuerpo. Sana, porque el pecado es lo que enferma. Que a lo mejor quedarán cosas en nosotros, pues sí, porque todavía tenemos muchas cosas que tenemos que dejar, pero el conocimiento de la verdad nos va abriendo los ojos. Jesús no solamente entonces ha venido a sanar a los enfermos, sino ha venido a que conozcan la verdad. Es más importante que conozcan la verdad a que sanes. Todos los enfermos que Jesús sanó, ¿se salvaron? No. ¿Y todos los que aceptaron la verdad? Sí. Es más importante saber la verdad que sanar. Es más importante. Pero el Señor nos conoce y conoce nuestra naturaleza y nos regala la sanación, porque la sanación jala los ojos de todos. ¿Hacia dónde? Hacia el conocimiento de la verdad. Por eso Jesús no solo sanaba, sino predicaba. Y después de predicar, después de ir sanando el alma, sanaba el cuerpo. ¿Para qué? Para que puedas vivir esa verdad. Primero te ilumina y después te sana el cuerpo para que puedas hacer eso, para que puedas hacer lo que necesitas hacer, lo que ya entiendes que tienes que hacer. ¿Habrá una guerra? Sí, habrá guerra. Y habrá cosas que todavía tengamos que ir sanando en el alma, en los recuerdos, en las cosas. Sí, para eso es la vida. Para eso es la vida. Y tenemos que ir caminando hacia allá. Pero todos vamos a ser responsables de lo que permitimos que entrara a nuestra mente a través de nuestros ojos. Por eso todo lo que vemos en la televisión y en internet vamos a dar cuentas. Vamos a dar cuentas a Dios, no solamente de lo malo, también de lo inútil. Las cosas inútiles también nos perjudican. Las cosas inútiles te evitan que seas más santo, por eso te hacen daño. Por eso te hacen daño. El conocimiento de la verdad, en cambio, sana. Va sanando tu vida completa. Tu vida completa. Entonces, el conocer la verdad, lo que nosotros traigamos en nuestra mente y en el corazón, nosotros vamos a ser responsables. Somos responsables por eso de nuestros sufrimientos. Si nosotros hemos cambiado la verdad, somos responsables. Si nosotros aceptamos el error, somos aceptables. Tú me dices una mentira y yo la creo. ¿Tú eres el culpable de que yo la crea? No, tú eres culpable de tu mentira. Yo soy culpable de haberte creído. Por eso no podemos zafarnos. No es que aquella persona dijo, qué importante, por eso es el conocimiento. ¿Qué es lo que hizo el Papa Juan Pablo II? ¿Qué es lo que dijo el Papa San Juan Pablo II? Él cuando empieza a ver una crisis y dice, tenemos que estar dispuestos a luchar por la verdad, aunque volvamos a quedar solo 12 en el mundo. ¡Qué bonita convicción! Es la verdad, aunque todos los demás se vayan, aunque todos los demás busquen, te aferras a la verdad, aunque queden 12. Los 12 que empezaron con Jesús, los 12 que terminaron siendo enviados a todo el mundo. 12, y somos más que 12 nosotros aquí, somos más de 12, pero tenemos que conocer la verdad. Tenemos que aferrarnos a ella. Es la tabla de salvación. ¿Qué importa lo que otros piensan y dicen? O si alguien viene con cosas novedosas, que puede ser, pues puede ser, que tengan razón, puede ser, pero si contradice lo que nosotros ya sabemos que es verdad, pues simplemente lo desechamos. No es de que, todos tienen que pensar como yo. No, cada quien es responsable de sí mismo. Tú piensas diferente, ese es tu problema. Pero yo no tengo por qué seguir algo así. Yo sé cuál es la verdad, yo he conocido la verdad y me quedo con la verdad. Es todo, simplemente. ¿Dónde está la crisis, mis hijos? ¿Dónde está la crisis?
No existe ninguna crisis. ¿Existen personas confundidas dentro de la iglesia? Sí, sí, de eso hay muchas gentes confundidas dentro de la iglesia, siempre lo ha habido, pero crisis en toda la iglesia, no. Entonces eso no es en toda la iglesia. Por eso es tan importante pedir al Padre Celestial sacerdotes santos, no solo sacerdotes, sacerdotes santos. Tenemos que estar pidiendo constantemente al Padre Celestial. Jesús lo dijo, pidan al Padre que envíe sacerdotes, que envíe trabajadores a sus campos, porque la mies es mucha y los trabajadores flojos, digo pocos. Bueno, es que no nos vio a nosotros, por eso dijo que eran pocos. Bueno, ahorita son muchos, pero flojos y cada quien siguiendo su propio camino. Eso sí es una confusión que están generando a los que todavía no tienen el conocimiento de la verdad. Pero nosotros no estamos así, mis hijos. Nosotros no tenemos que preocuparnos. Conocemos la verdad, es todo lo que necesitabas. Ahora profundízala y aférrate cómo tienes que vivirla, porque si la vives te salva. Si la conoces, no. Si la vives te salvas, pero si solamente la conoces, no. Si yo conozco el camino que me lleva a Tecate, eso no me hace que esté en Tecate. Hasta que lo camine, lo recorre el camino, llego a Tecate. Ustedes saben cómo ser santos, pero si no recorren el camino nunca van a ser santos. Hay que juntarnos con los que quieren ser santos, hay que buscarnos, hay que irnos en bolita. Nadie se salva solo y nadie se condena solo. Nadie se salva solo y nadie se condena solo. Primer cosa que podríamos sacar en este momento y entonces hay que pedir al Padre Celestial sacerdotes santos que nos santifiquen. Sacerdotes santos que nos santifiquen, que nos enseñen la verdad, no las consecuencias, no las conclusiones personales que han tenido respecto a algo, respecto a una verdad revelada, porque a veces esas conclusiones personales no son exactamente lo que Dios quiso decir. Por eso, alguien que exprese la verdad como es, no lo que piensa de lo que sabe, sino las cosas como son. Los profetas tienen que decir las cosas tal como les fueron dichas, no como piensan que son. No pueden cambiar ni una sola palabra, porque al cambiar una sola palabra pueden cambiar el mensaje. No se puede cambiar nada absolutamente tal como se dijo. Ese es el gran problema de la traducción de la Biblia. Al traducir la Biblia tienes que buscar algo que se le parezca, porque no existen palabras idénticas a veces. Entonces hay que buscar una que dé ese sentido. Y de ese sentido, pero se puede interpretar de tres formas. Y es donde ya entra la confusión para muchas personas. Por eso un sacerdote santo nos puede llevar hacia la santidad. Seguir un sacerdote santo, pero pues ya es como encontrar un garbanzo de a libra ahorita en este tiempo. Pero pues el Señor allí está en su iglesia, pero parece que está dormido. Pues sí parece, pero dejen que se levante el león y a ver si siguen las llenas haciendo lo que hacen. Dejen que se levante el león y se acabó la fiesta para todos los demás. El Señor está ahí, está esperando. Es un tiempo en el que sirve para purificación y sirve para muchas cosas. Es tiempo para ir creciendo en el conocimiento de la verdad. No para desesperarnos, no para angustiarnos, no para enojarnos, para crecer en el conocimiento de la verdad. Eso es lo que te va a llevar a la salvación. El conocimiento, que puedas reconocer el pecado cuando lo veas, que sepas lo que le agrada a Dios y lo que le ofende. Es el camino, ese es el camino. Si no lo sabes, preocúpate. Ahí sí preocúpate si no lo sabes. Si lo sabes y no lo puedes vivir, preocúpate. No te sirve. Conocer la verdad no te sirve si no la vives. Ni a ustedes, ni a nosotros los sacerdotes, a nadie. El que conoce la verdad y no la sigue es como si no la hubiera conocido, y todavía es peor, traicionó la verdad. El que no la conoció, pues se condena por ignorante, y el que la conoció, por traidor. Es más fuerte que la ignorancia que nos hace culpables. Entonces les invito y les pido, hoy estamos dando una acción de gracias. Cumplo años físicamente, ciertamente, pero hace poquito fue mi aniversario del bautismo, que es el nacimiento que vale la pena festejar, más que el físico, porque si nacemos pero no nos salvamos, más nos valdría no haber nacido.
pero bautizarnos y salvarnos es el inicio de nuestra salvación. Entonces es el día del gozo, es el día de la fiesta que se hace. Yo no la puedo hacer en ese día porque es el día primero y todos están fumigados, ya traen cara de fumigados todos el día primero del año. Entonces por eso como cumpleaños el día 10, pues el día 10 agarro yo aquella fiesta del día de mi aniversario de bautismo, que es lo que quisiera yo invitarles a que me ayuden a darle gracias a Dios y pidan que yo sea un buen sacerdote. Les conviene a ustedes, por lo menos mientras esté aquí, ¿verdad? Les conviene que yo no me desvíe de nada, porque necesitamos todos seguir en un camino clarito, confiados, bien tranquilos, que vamos a donde queremos, vamos a llegar a donde esperamos llegar. Y por eso hay que pedir mucho a Dios. Le pedimos todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.